La Universidad Sergio Arboleda presenta Buenas noches, bienvenidos. Nos da mucho gusto estar con ustedes hoy en este programa muy especial que tenemos hoy con un dirigente de talla global que está en Colombia por estos días en una breve visita del expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Presidente Zapatero, bienvenido. Un enorme gusto tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias, el gusto es mío de tener un coloquio ameno, seguro. Y para este coloquio ameno, que sin duda será así, a mí me da mucho gusto saludar a dos grandes periodistas colombianos, directores de periódicos de enorme trascendencia en nuestro país. Saludo a don Roberto Pombo, director del diario El Tiempo. Don Roberto, Juan, bienvenido. Muchas gracias, muy amable. Qué bueno que nos acompañe aquí hoy. El gusto es mío. Y saludo a don Fernando Quijano, director del diario La República. Bienvenido, Fernando. Gracias, Juan. Roberto, buenas noches. Presidente, todo un placer. Pues esperamos que sea, como usted lo decía, presidente, un coloquio agradable que podamos compartir con nuestros televidentes. Y empezamos preguntándole cómo le fue en la visita. Usted que ha asumido esa tarea valerosa en los últimos meses de una mediación en Venezuela para lograr una salida a esa compleja crisis que vive nuestro país hermano. Bien, he tenido una reunión, una conversación con la canciller colombiana y con el presidente Santos, precisamente para hablar conjuntamente con el presidente Martín Torrijos y el presidente Samper, que ha venido ejerciendo desde UNASUR la tarea de acompañamiento en Venezuela para informar un poco de cómo está la situación, de cómo es el proceso del diálogo y de la importancia del respaldo que el presidente Santos y Colombia está dando a esa tarea ciertamente difícil, pero creo que de gran trascendencia para la región y, por supuesto, para un país como Colombia, vecino, amigo de un país como Venezuela, que atraviesa una situación difícil. Ha venido usted casi 20 veces al vecindario, ha estado en Venezuela, ha estado buscando el diálogo con las partes. ¿Hay luz al final de ese túnel, presidente? Bueno, nadie puede asumir una tarea de acompañante o de facilitador ante un conflicto, ante una situación política difícil como la que vive Venezuela, si no tiene confianza en la tarea que realiza. Y sobre todo tener confianza en un principio que es el diálogo, que es la esencia de la política. En definitiva, el diálogo en Venezuela, como todos los procesos que tienen una característica similar, trata de evitar un conflicto. Es un proceso preventivo de convivencia pacífica ante un riesgo cierto de radicalización por un antagonismo muy fuerte que hay entre gobierno y oposición y que tiene raíces muy profundas. O sea, que lo hacemos con toda la voluntad de que salga adelante. Cuando la gente se mete de muy buena voluntad a participar en este tipo de procesos complejos, en el fondo siempre cree que las cosas son más fáciles de lo que resultan ser. En el caso colombiano, el presidente Santos, cuando arrancó el proceso de paz con las FARC, dijo que iba a ser cuestión de meses. Duró 5 años. ¿Qué tanto más complejo de lo que se ve por fuera, o qué tanto menos complejo de lo que se ve por fuera, es realmente el proceso venezolano? Bueno, hay que comprender dos cosas del proceso venezolano, que el conflicto, el antagonismo viene generándose desde hace años. Ha habido hitos importantes, como fue después de la hegemonía muy poderosa del chavismo y del comandante Chávez, pues el intento de golpe del 2002, que fue un momento difícil, que dio lugar a un proceso de diálogo, por cierto. Luego, más recientemente, el 2014, con las movilizaciones que acabaron con 40 y tantos muertos, y una tensión de dos visiones casi enfrentadas prácticamente en todo, sobre la historia de Venezuela, sobre los problemas de Venezuela, sobre la legitimidad
de que ambas partes se otorgan. Y por tanto el proceso a mí no me ha extrañado que sea un proceso que llevamos aproximadamente desde el mes de mayo, o sea, cerca ya de un año, para intentar, primero, contener, segundo, tratar de generar clima de confianza, mínimo de confianza, y abrir expectativas para una estabilidad, ¿no? Bueno, primero, por tanto, la dificultad viene de un tiempo largo, y la segunda, que se ha añadido y que lógicamente pesa muchísimo, es la dificilísima situación económica y social que se ha producido en Venezuela, en parte como consecuencia de la caída del precio del petróleo en un país tan dependiente del petróleo, en parte por la situación, las políticas económicas. El gobierno argumenta también porque hay una ofensiva en contra de Venezuela. Bueno, esos dos factores son los que condicionan, pero, en fin, todos los procesos que he enfrentado en mi vida de conflictividad intensa, muy consolidada, llevan tiempo, ¿no? O sea, el tiempo es fundamental y, por tanto, hay que tener una receta clara, que es la paciencia, ¿no? Don Presidente, Fernando, usted lo había dicho y dice que digamos, la situación de Venezuela está regida por lo que va a pasar en la economía. El año pasado, los analistas de la banca multilateral particularmente decían que lo más probable era que para marzo del 2017 Venezuela entrara en default, en cesación de pagos. Y decía, eso va a ser el acabose en Venezuela. Eso no se va a dar y está pagando cumplidamente su deuda. ¿Qué tanto ve usted que está metido de Venezuela? Como nos lo dijo anteriormente, es su segunda casa por esta época. ¿Qué tanto ve la probabilidad de que en Venezuela el detonante económico sea el que solucione la situación política? Bueno, ha habido muchos pronósticos sobre lo que podría pasar en el año 2016, precisamente, sobre un shock y un bloqueo de la economía. Se pasaron meses difíciles, en mayo, sobre todo en junio, problemas muy graves de desabastecimiento. Sin embargo, Venezuela, a pesar de que ha habido diversos pronósticos de que podría entrar en default, ¿no?, en suspensión de pagos, ha cumplido, ¿no? Ha cumplido siempre con sus compromisos internacionales de deuda. Ahora parece que ronda otra vez un poco el especie fantasma. En fin, con el petróleo algo mejor, si se consolida, que en fin, esto siempre suele ser azaroso. Yo creo que ese riesgo no existe, ¿no? El problema que hay es que la economía venezolana tiene una inflación muy elevada. Eso castiga muchísimo, sobre todo a la clase media. Y el problema que hay de fondo es que tiene que haber un proceso cambiario en el cual haya una sincerización del valor de la moneda. Bueno, es entendible que se tenga vértigo hacer eso, porque todos sabemos que el shock inicial es un shock difícil, pero antes o después se tendrá que hacer. Igual que se ha comprobado que muchos precios que estaban intervenidos de productos, cuando se han ido quitando la intervención y el control de precios, el producto ha aparecido. En fin, que hay leyes de la economía que funcionan. Y es verdad que con precios muy altos hay más producto, pero la inflación sigue siendo muy dura. A la vez, pues hay una acción importante de cobertura social, que yo creo que a las clases más humildes pues las está salvando de la situación. Bueno, todos tenemos que contribuir y desear que la economía de Venezuela no lleve a una situación de shock social, de conflicto social o político, que es una de las causas que evidentemente pudieran operar. Mi opinión es que no se va a producir, que hemos pasado un año que parecía muy malo, incluso los pronósticos a mí me preguntaban muchas veces, ¿no? Pero bueno, ¿eso cuándo va a implosionar? ¿Cuándo va a haber un estallido social? Y yo siempre he pensado que precisamente la gente humilde sabe, y por eso había una gran contención en la ciudadanía, sabe que una situación de caos y de conflicto a quien más perjudica siempre es a la gente más humilde, que tiene menos con qué defenderse. Y por eso quizá haya esa contención. Yo creo que tenemos que dar un mensaje positivo, ¿no? Un mensaje positivo en torno al futuro de la economía de Venezuela, porque necesariamente eso ayudará a la estabilidad política y a ese proyecto que significa el diálogo, que es un proyecto de país,
un proyecto de buscar consensos básicos para que la democracia y la convivencia funcionen. Presidente, desde aquí vemos en ese proyecto de diálogo tres ejes, tres grandes asuntos que han ido determinando esas posibilidades. Uno, la realización de elecciones de alcaldes, gobernadores 2017 y presidenciales 2018. Dos, el restablecimiento de la Asamblea Nacional y dentro del restablecimiento de la Asamblea Nacional la posibilidad de que se tramite un paquete económico precisamente que estaba pendiente. Y tres, el tema de libertad de los presos políticos. ¿Cómo se mueven esos tres bloques? Parece que está metido en el diálogo, ¿no? En el mismo corazón del diálogo o del proceso del diálogo, porque los ha identificado muy bien. Todos ellos, al final, nos conducen a una reflexión que es de principios y política, ¿no? Que es que no se producirán los desbloqueos de esos grandes temas, hay otros varios, si no hay un principio de confianza, de reconocimiento recíproco y de confianza a la hora de trabajar para tener un horizonte de estabilidad, que no debe ser solo un horizonte de estabilidad para las próximas elecciones, o este año y el 2018, sino más allá del proceso electoral, que incluso nos debería de llevar, si las cosas fueran bien, a hacer modificaciones institucionales y legislativas de calado para que, en fin, ese no reconocimiento, esa disputa de la legitimidad que comprobamos y vemos día a día, no se produzca. Pero en efecto, caminamos hacia lo que debe ser una convocatoria electoral de gobernadores y alcaldes, que es lo que está pendiente, en 2017. Debo recordar que en 2016 hubo elecciones a la Asamblea Nacional, se discutía mucho si iba a haber o no, se discutía mucho si se iba a aceptar el resultado por parte del presidente Maduro. En fin, afortunadamente, los que apostábamos, yo estuve allí de observador electoral, las elecciones fueron limpias, el resultado fue una victoria clara de la oposición, se aceptó. Es verdad que luego empezó un choque institucional fuerte que hay que intentar desactivar, ¿no? Que eso es una de las grandes tareas. Es decir, tenemos que redefinir lo que es en un sistema presidencial que hasta ahora, todo tiene su explicación, ¿no? Llevábamos 18 años, ¿no? de hegemonía del mismo color político en la presidencia y en la Asamblea. Bueno, el cambio es un shock importante, es decir, que se cambia el color político de la Asamblea y en eso, pues, en fin, hay un camino por recorrer, hay un camino por respetar y sobre todo lo que es, me parece más importante, el que se conforme institucionalmente en Venezuela un principio, un modelo pluralista que a veces choca con el principio presidencial, ¿no? Esto es uno de los temas que se discute habitualmente, hasta qué punto el sistema presidencial frente a un posible sistema parlamentario. Pero bueno, ese es uno de los temas cruciales. Tiene que haber un respeto del Ejecutivo a la Asamblea y de la Asamblea al Ejecutivo. Debo decir que este conflicto, es verdad que en Venezuela tiene unos caracteres de más gravedad, pero no es infrecuente en las democracias, ¿no? El cierto conflicto de poderes. Dos, hay una comisión de la verdad puesta en marcha, impulsada para el tema de los presos, que debe de actuar y debería de actuar y ponerse en marcha durante todo este año 2017, ¿no? Debo decir que desde que empezó el diálogo ha habido liberaciones de algunos líderes políticos importantes. Bueno, en eso hemos conseguido algunos avances, seguramente para mucha gente insuficientes, lo puedo entender. Y junto a ello tenemos también que intentar que haya un compromiso de cooperación en materia económica entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea. Hay un cuarto punto que el gobierno del presidente Maduro siempre pone encima de la mesa con énfasis, y es el respeto a la soberanía de Venezuela, ¿no? No es fácil hacer una tarea de acompañamiento o de mediación en un país que viene
de un proceso de 2 décadas de gran afirmación nacionalista, como encabezó el presidente Chávez, Sí. y que, en fin, bueno, esto lo decía un español además, que bueno, ¿no? Pasó algunas circunstancias divertidas, curiosas en este sentido, porque claro, de vez en cuando pues llegué un 12 de octubre a Caracas y era todo Caracas una celebración de la independencia y, en fin, frente al imperio, ¿no? Bueno, pues hay que acercarse con prudencia, con respeto a la soberanía. Creo que las naciones latinoamericanas, y con razón, son muy celosas de las injerencias externas. Entonces debemos de no dar lecciones, ¿no? Porque al final todo país tiene su historia, todo país tiene sus momentos difíciles, el mío el primero, aunque ahora llevemos un periodo largo de democracia, y por tanto hay que acercarse con un espíritu de cooperación, ¿no? No de exigencia, sino de cooperación, de ayuda. Creo que esa es la tarea de la diplomacia, de la alta diplomacia, es la tarea de la cooperación internacional, que al final, bueno, para mí es la que da resultados. En fin, no creo que la posición de exigir, de denunciar, sin más, ante una situación de un país, ofrece pocos resultados. Presidente, una vez que se logre la confianza que presumimos que se logrará para tener un diálogo fluido y en buen camino, las dos partes tienen unas posturas aparentemente irreconciliables sobre concepciones del Estado, de la sociedad, de una cantidad de cosas. Uno pudiera pensar que se van a necesitar muchos cambios institucionales en la normatividad fundamental de Venezuela para que quepan esos dos conceptos, o se trata de que sean reglas de juego básicas de la democracia y que la confianza haga que las dos partes las acepten. Bueno, en la medida en que ganemos la confianza, y creo que hay una parte importante de la oposición que puede tener que tiene una predisposición a ello, y también una parte importante del gobierno, de lo que conocemos como el chavismo, ¿no? Iremos desbrozando y consolidando. Esa es una tarea que a mí me parece la más importante de fondo, de largo recorrido, de fondo, el establecer unas reglas institucionales en las que la alternancia política, el hecho de las mayorías y las minorías en los grandes centros de decisión del Estado, se viva con cierta normalidad, con cierta normalidad. Bueno, entonces cuando decimos, bueno, no se reconoce la mayoría ahora parlamentaria, hay que poner siempre un punto de comprensión. El punto de comprensión es que Venezuela tuvo una revolución pacífica, entre comillas, pero prácticamente una revolución, con la caída de la Cuarta República, una nueva constitución, un régimen bolivariano, una hegemonía de décadas del conocido como el chavismo, que además tuvo mucha extensión por la región. Entonces, bueno, en la medida en que hubo un tiempo en que prácticamente no había oposición, como suele pasar en la vida, ese modelo empieza a tener menos hegemonía, a perder, y la oposición a ganar posiciones. Entonces, bueno, es normal que haya una resistencia por parte de quien ha sido hegemónico, y es normal que haya ansiedad en la oposición para que puedan traducir su mayoría. Es normal. Ahí es donde está esa búsqueda del equilibrio y de intentar ir ganando espacios a la confianza que nos lleven a una institucionalidad mucho más sólida, ¿no? que sería muy, muy deseable. Presidente, Colombia en los mejores momentos alcanzó a venderle a Venezuela 7.000 millones de dólares en productos, y de hecho es nuestro mercado natural más importante, más cercano. Nuestra frontera es muy grande y además porosa en todos los sentidos, sí, de bienes y servicios. Es una frontera, digamos, intensa, ¿no? Que vienen y van. ¿Cuál es el papel de la red industrial, empresarial y financiera de Colombia en la resolución del conflicto venezolano? Bueno, yo creo que la aportación de Colombia es fundamental en términos políticos. Es un vecino decisivo, es una gran potencia latinoamericana, y en términos económicos exactamente igual. Es decir, que tiene una capacidad económica productiva que debería de ir destinada fundamentalmente a recuperar buena parte del tejido productivo que en Venezuela está mal,
objetivamente. O sea, ha tenido una monodependencia del petróleo, como otros países, por cierto, con grandes reservas de petróleo. Cuando han tenido las épocas bollantes de precios a 100, a 140, a 140 dólares lo tuve yo en la crisis cuando era presidente del gobierno, que en fin, pues, la angustia que yo tenía era la felicidad que tenían en Venezuela, ¿no? Más o menos. Pero, claro, eso ha hecho una caída tremenda. Dicho esto, para quien esté atento a la economía venezolana, claro, hay muchos economistas que dicen Venezuela realmente ha hecho un ajuste similar al de Grecia. Ajuste en cuanto a reducción de déficit público, ajuste de contención salarial muy fuerte, ajuste de corrección del déficit comercial. Entonces es una economía que, en la medida en que solucione el problema del tipo cambiario, que es lo que yo creo que está comprometiendo el que no se produzca una salida, tiene una gran potencialidad de recuperar con fuerza. De hecho, en fin, no es infrecuente encontrarse algunos de los inversores internacionales, seguramente más arriesgados, ¿no?, que tienen puesto la mirada en Venezuela. No olvidemos que estamos hablando del segundo país en reservas de petróleo, segundo país de reservas en oro, según las certificaciones de toda la franja minera, y en otros minerales. O sea, es un país con una potencia enorme. Ahora, tiene un tejido productivo que tiene que, en gran medida, reconstruir. Como dice un amigo mío venezolano, si ayudaron a Grecia, que solo produce aceitunas, ¿cómo nos va a ayudar a nosotros con este petróleo? En el acompañamiento que ustedes hacen, la parte económica, los consejos económicos que ustedes pudieran dar, ¿eso está funcionando? ¿Hay reticencia del gobierno? ¿Hay algún mecanismo para que ustedes Bueno, la parte económica, sí. UNASUR hizo en su día un documento, creo que tuvo una aceptación bastante amplia por la comunidad de expertos en economía y las organizaciones internacionales. Y, bueno, hay pasos que sí se han dado, ¿no? Se han dado pasos en relación con reducir intensamente el control de los precios, que era uno de los elementos que más perturbaba. Se han dado pasos en relación con abrir o intentar abrir sectores productivos nuevos, pero objetivamente queda el tema cambiario de una manera muy clara. Y luego hay un problema más de fondo, que es no solo el problema de Venezuela, sino es un problema, en mi opinión, de muchos países latinoamericanos, ¿no? Cómo sentar las bases de una cohesión social. Es decir, yo creo que no se explica lo que ha pasado en Venezuela en los últimos 20 y tantos años si uno no se aproxima a las desigualdades sociales. Si uno reflexiona sobre lo que ve desde que aterriza en el aeropuerto de Maiquetía hasta que llega a Caracas, que es aproximadamente una hora de recorrido a ambos lados, y ves, en fin, toda la pobreza que había históricamente y que sigue en buena medida, donde, por cierto, es verdad que el gobierno del comandante Chávez hizo muchos esfuerzos sociales. Ahora conviene hacer el análisis hasta qué punto han sido estructurales o coyunturales, porque, es decir, un país con tasas se redujo mucho la pobreza, pero ahora hay riesgos, hay una desigualdad social lacerante. Un país que tiene unas desigualdades sociales y una falta de cohesión social es un país que está comprometido en su estabilidad permanentemente. Yo creo que eso es uno de los grandes retos que hay por afrontar, ¿no? Estamos con el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, que está en Colombia, y después de estos mensajes regresamos con él para seguir hablando de Venezuela, pero también para hablar de Colombia, de Europa, del mundo. Ya volvemos, sigan con nosotros.
Regresamos con el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y nuestros dos directores de muy importantes periódicos colombianos, El Tiempo y La República, don Roberto Pombo y don Fernando Quijano. Don Roberto. Muchas gracias, Juan. Presidente, en todos los procesos importantes de esta región aparece como de gran peso la Iglesia, el Vaticano específicamente como Estado. ¿Está jugando algún papel en la negociación en Venezuela? Bueno, el papel del Vaticano está siendo muy, muy relevante. Es decir, desde que se le invitó con el consenso y el beneplácito, tanto del gobierno como de la oposición, a participar como acompañante especial, que es la definición que tiene, pues su dedicación ha sido, vamos, muy constructiva, ¿no? Creo que el Papa Francisco es un papa muy interesado en Latinoamérica, en la paz y en la estabilidad de Latinoamérica, y además es un papa que se compromete, que se moja, que en fin, esto siempre tiene sus riesgos. Tanto el nuncio en Caracas como Monseñor Cheli, que es el representante para el diálogo, pues están en un trabajo de plena comunicación con los acompañantes, con los expresidentes, y tienen una autoridad moral. Es decir, cuando el Vaticano convoca, promueve, llama, pues tanto gobierno y oposición son bastante sensibles, ¿no?, a esta llamada, y por ello me parece fundamental. Creo además que es una de nuestras grandes esperanzas para lograr un acuerdo de estabilidad, que sería un hito, lograr ese acuerdo de estabilidad, un acuerdo marco, aunque luego hay que implementarlo, y siempre en las implementaciones de los acuerdos hay dificultades. En gran medida el Vaticano puede tener y tendrá una contribución decisiva. Presidente, aquí y en algunos países de la región se escuchan voces de distintos sectores de la oposición venezolana. Escuchamos a María Corina, a Lilian Tintori, con una postura bastante crítica dentro de la mesa de oposición, incluso diciendo que la mediación le ha dado aire artificial a Maduro, que se ha profundizado la crisis. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo dentro de la oposición venezolana y cómo se reciben esas voces tan críticas frente a este proceso? Bueno, la tarea de acompañante y de mediador o de facilitador exige mucha prudencia y sobre todo exige siempre tender la mano, siempre comprender, aceptar las críticas. Es verdad que en la oposición hay una pluralidad, ¿no?, que es una pluralidad ideológica, política, estratégica, aunque tienen una unidad de fondo, que me parece positivo. Y dentro de esa pluralidad pues hay voces más críticas, como son conocidas, has citado algunos nombres, pues a los que yo tengo un profundo respeto, y siempre tratamos de que también estén en el diálogo, se aproximen al diálogo. Bueno, unas veces hemos estado cerca, dialogar hemos dialogado. Bien, lo seguiremos intentando, ¿no? Nuestra tarea es que todo el mundo pueda sentirse representado. Sí hago una reflexión de fondo, que es: el diálogo es un proyecto de país, no es un proyecto coyuntural. Creo que no deberíamos de verlo como que beneficia ahora a uno o después a otro. Es un proyecto de país. Venezuela necesita un consenso, la refundación de un consenso de convivencia. Como no lo hay, surgen los problemas de tantas tensiones y de tantos frentes que tenemos, y eso es lo que intentamos construir. Y lo hacemos, yo creo que con una visión objetiva. Es decir, el presidente Leonel Fernández, el presidente Martín Torrijos, el Vaticano y yo mismo, pues ¿qué visión podemos tener? No vamos a competir nunca políticamente, ni en Venezuela, ni en ningún país, yo en mi caso, ni en ningún sitio, ¿no? Pero el interés es que aquello pues salga bien, que la convivencia sea estable, que podamos resolver todos los problemas de los presos, en fin, ese es nuestro interés, ¿no? Lilian Tintori,
estuvo con Donald Trump, que produjo incluso un Twitter. Nos decía usted en el receso, por donde voy me preguntan de Donald Trump. Sí. Estuvo en Oxford, estuvo en Dubái y le preguntan por Donald Trump. No vamos a hacer la excepción aquí. No, vámonos por ahí. Arranquemos con Trump. Bueno, Que el año pasado la palabra fue posverdad. Posverdad. Esta es Trump. Este es Trump. Es el... pero habrá un post-Trump. O sea, eso es así, ¿no? O post-Trump, ¿no? ¿Por qué? Porque... es decir, más allá del impacto en Venezuela y de la actitud que tome esta administración, nosotros hemos estado trabajando en una comunicación, una relación muy intensa con la administración americana, con Tom Shannon, que desde el Departamento de Estado era la persona encargada para Latinoamérica, conoce muy bien Latinoamérica, es respetado por todo el mundo y de momento está ahí. Espero que podamos seguir colaborando, ¿no? Pero más allá de eso, lo que me parece más importante de fondo sobre la elección del presidente Trump, más allá de las políticas que haga concretas en los próximos meses, es lo paradójico que resulta, ¿no?, que el país llamado a liderar por muchas razones la globalización, y que de hecho la lidera, porque si uno coge las primeras compañías multinacionales del mundo, que ahora son las tecnológicas, la gran mayoría son norteamericanas, dentro de poco las chinas ocuparán, aunque su mercado está donde está, pues son todas norteamericanas y ocupan, ¿no? Los valores teóricos de la economía abierta, de la economía libre de mercado, ¿no?, son valores del mundo anglosajón, especialmente, ¿no?, aunque no solo. Bueno, y es llamativo, es paradójico que la reacción, ¿no?, se produzca precisamente ahí, la reacción contraria a la globalización. En mi opinión es una reacción que será un espasmo en la historia, porque la globalización es imparable desde que, desde que en 1960 el primer contenedor del mundo empezó a transportar mercancías y ahora son miles y miles y miles, y los barcos llevan miles de contenedores enormes, o desde que tenemos, lo que significa la revolución tecnológica y lo que nos va a deparar en el futuro. La globalización es ante todo fruto del avance tecnológico, que nos acerca en todo, que nos hace más accesible todo. O sea, es verdad que hay sectores políticos e ideológicos que piensan que la globalización responde a un programa político de una ideología, de un partido. No es verdad. La globalización es un fenómeno fruto de la revolución tecnológica, ante el cual la política tiene que intentar gobernarlo, modelarlo, ver sus grandísimas ventajas, que las tiene, y sus inconvenientes. Pero ¿por qué la paradoja? ¿No? ¿Por qué teóricamente los que siempre han producido? ¿Y por qué esta reacción que, insisto, creo va a ser un espasmo muy coyuntural, ¿no? Porque seguramente Estados Unidos sería un perdedor y no suelen ser perdedores, ¿no? O sea, tienen capacidad de rectificar y de darse cuenta. Habrá, un debate intenso. Pues que es que la globalización está produciendo un reequilibrio de la riqueza en el mundo. Es decir, ¿qué es lo que ha cambiado en los últimos 20 o 30 años en el mundo de una manera espectacular? Pues que se ha reducido más la pobreza que nunca, que los países emergentes ya son más del 50% de la producción del PIB, y que durante décadas esto era Occidente. Lo tenía Occidente, tenía la gran parte del PIB mundial. Y al abrir los mercados, lo curioso que ha supuesto es que quienes han venido a más son los que eran más pobres, y especialmente el fenómeno de China, que es un fenómeno espectacular. ¿Es anormal? No. Lo que ha sido anormal es que desde 1850 hasta hace 30 o 40 años China desapareciera, porque en 1850 era la primera potencia mundial y tenía el 30% del PIB mundial. Como es natural, porque son 1.300 millones de habitantes. Bueno, pues en aquella época obviamente serían menos, pero es una gran potencia. Entonces, hay una reacción en Occidente de shock, porque evidentemente los empleos industriales y la clase media en muchos países de las maduras economías occidentales han dejado de progresar al mismo tiempo que cientos de millones de personas salían de la pobreza extrema en el mundo, en China, en Asia, aquí en Latinoamérica.
Este es el fenómeno que estamos viviendo, un reequilibrio de la riqueza, y Occidente, nosotros pues tenemos que tomar nota y hacer políticas nuevas que nos permitan mantener la productividad, la fuerza económica para mantener eso que hemos llamado el Estado social y el Estado del bienestar, que es la gran conquista de Occidente y especialmente de Europa. Presidente, quizás en América Latina somos y vamos a ser muy Trump-dependientes, y estamos esperando que en la medida que avance su gobierno haya doctrina para cada país. ¿Cuál es la posición sobre Cuba? ¿Cuál va a ser la posición sobre Venezuela, sobre Brasil, Argentina y por supuesto Colombia? ¿Usted cree que esa dependencia de esperar cuál va a ser la cátedra de Estados Unidos hacia nosotros es nociva, nos retrasa, nos mantiene como emergentes, nos mantiene subdesarrollados? ¿Cuál es su visión como un expresidente europeo? Bueno, mi visión como un expresidente europeo y español, que en fin, Latinoamérica para nosotros supone mucho, ¿no? En primer lugar, afectivamente, culturalmente, y luego económica y políticamente. Sí, yo creo que Latinoamérica es el continente con más posibilidades de futuro. O sea, cualquiera que analiza las constantes, ¿no?, de las materias primas que tiene, la riqueza, las commodities, la población joven, el cambio educativo. Es decir, cuando decimos, no, Latinoamérica es que le cuesta todavía el desarrollo, en fin, el crecimiento, pero claro, cuando uno ve el dato de que 2/3 partes de los universitarios latinoamericanos de hoy, 2/3 partes, es la primera generación que hace de la universidad, pues se da cuenta de que eso son décadas de cuesta recuperar para, en fin, situarte en los países que ese dato lo tenían a lo mejor hace 50, 80 años. Por tanto, Latinoamérica. Yo creo que hay una gran oportunidad para Latinoamérica. Dos serían los elementos estratégicos que yo pondría encima de la mesa, ¿no? El primero es intensificar, aprovechando el momento Trump, intensificar los procesos de integración. O sea, el mundo, como antes sostuve, camina hacia una globalización más intensa, en fin, más allá de los espasmos proteccionistas que yo creo que no van a tener fuerza suficiente. La integración comercial de Latinoamérica seguramente es la fuente de crecimiento más importante que Latinoamérica tiene. La integración comercial de Latinoamérica. Una visión compartida de la energía, de las infraestructuras. En Latinoamérica un proceso de integración, es verdad que tenemos 13 procesos, está Mercosur, el ALBA, está UNASUR, en fin, creo que la gran reflexión histórica necesaria para Latinoamérica es cómo diseñar un proceso de integración latinoamericana de un continente con tantas posibilidades. Ese sería el momento. Y la segunda, que Latinoamérica abra la mirada a Asia, abra la mirada a China, que ya la tiene bastante, por cierto, a la Unión Europea, intensificar todos los procesos de acuerdos comerciales, de acuerdos de transferencia tecnológica, de cooperación en tantos campos energéticos. Creo que esos son los dos factores que hay. Y en esa misma línea, presidente, en el caso de Europa, este nuevo gobierno de Estados Unidos implicará una reformulación de la concepción que tiene de sí misma Europa, de la Unión Europea, ¿y esto o será también un estornudo simplemente? Bueno, mi opinión es que Europa tiene dos momentos ahora muy importantes este año que tenemos por delante, que son las elecciones en Francia y las elecciones en Alemania. Es decir, normalmente una reacción de Estados Unidos en Europa proteccionista y de un poco como se ha visto de decir, bueno, esto de la Unión Europea no es un tema importante, de animar el Brexit y tal. Lo normal es que produzca una reacción de afirmación en Europa de su proceso de unidad, con todas las dificultades que tenemos, ¿no? Que Europa sufre una crisis de crecimiento. Es decir, en perspectiva histórica, bueno, primero fueron 5, 12, 15 y ahora 28. 28, bueno, 28, 27 y medio, ¿no? Que Gran Bretaña, el Brexit no va a ser. O sea, el Brexit es prácticamente imposible. O sea, no sé cuál será la salida de la dura negociación que vamos a vivir, pero romper todos los vínculos que hay, jurídicos, económicos, en el campo de la investigación, de las universidades,
que hay en Europa y donde está Gran Bretaña, eso yo no lo veo. O sea, no lo veo posible. Es decir, es un poco absurdo cuando uno reflexiona, decir, bueno, la mayor parte de la legislación económica, de la legislación sobre los consumidores, sobre el mercado, cómo debe funcionar un mercado, sobre la competencia, esa legislación británica es transposición de la legislación europea, ¿no? Y ahora dice, bueno, nos salimos de Europa, pero nos vamos a quedar con su legislación y no vamos a participar en la reforma de esa legislación, en la nueva legislación. Es decir, una situación ciertamente difícil. Por lo tanto, yo pronostico que el Brexit, en fin, no será un Brexit total. Pero usted mencionaba como uno de los hitos, y por supuesto lo de la elección en Francia, que está relativamente cerca. Sí, y eso está, cada día la encuesta amanece distinta, ¿no? Un día la señora Le Pen sube, otro día, si la señora Le Pen gana, los temas para Europa se complican aún más. Mi opinión es que no va a ganar, que la mayoría republicana en Francia funcionará y que el candidato, si a la segunda vuelta pasa Le Pen y otro candidato de centro, de centro izquierda o incluso de la derecha, aunque se le ha puesto muy complicado a Fillon, la mayoría republicana actuará. Y al día de hoy, porque en fin, ahora las cosas cambian como tan rápido, al día de hoy Macron tiene muchas posibilidades, ¿no?, de ser presidente. Pero Europa también tiene una gran oportunidad dentro de una gran dificultad. Hay una reflexión que sirve para esto del proceso de integración, ¿no? Es decir, Bruselas también aparece a veces para mucha parte de la ciudadanía europea como un referente de la globalización y de los problemas, de la austeridad, de la dificultad del retroceso de las clases medias, de las dificultades de los empleos industriales, bueno, de esta incertidumbre que hay, esta incertidumbre objetiva que ha tenido su momento de gran compulsión con la crisis financiera y económica del 2008. En fin, no habría habido ni Brexit, ni Trump, ni Le Pen estaría ahí si no hubiera habido crisis financiera en 2008. Esto es evidente y claro, ¿no? Bueno, todo eso, y la verdad es que Bruselas, en fin, curiosamente, si uno analiza las políticas que están y forman parte de una manera íntegra o comunitarizada de la Unión Europea, son las que mejor han funcionado, ¿no? El mercado único, mercado común, ha funcionado muy bien. De hecho, ha añadido crecimiento a los países de la Unión Europea. Las relaciones comerciales, que las lleva también, se llevan de una forma unitaria por Bruselas, también, todos ha habido una expansión de acuerdos comerciales de una manera clara. Si trasladamos a la zona euro, lo que mejor funciona de la zona euro es aquello que es federal, aquello que es unitario, que es el Banco Central Europeo, que es el que realmente, igual que hizo la Reserva Federal en Estados Unidos, solo que antes el Banco Central ha sido el que ha sacado de la crisis a la zona euro, clarísimamente, ¿no?, comprometiendo, en fin, su potencia y actuando de prestamista de última instancia. Por tanto, aquellas políticas que más comunitarizadas han aparecido han funcionado mejor. Lo que pasa es que los gobiernos, pues bueno, tenemos esa tensión de transferir cada vez más soberanía a Bruselas. Creo que el camino es ese, que tendremos que tener una unión fiscal, que habrá que tener una unión en alguna medida de la deuda y de los tesoros, y ojalá podamos tener también una unión en el campo de lo social, que es sin duda alguna en estos momentos decisivo. Pero eso es así. ¿Por qué tiene algo menos de crecimiento Europa que Estados Unidos? Seguramente por la energía, por los costes de la energía. Europa es muy dependiente energéticamente y o hay una política energética común, integrada, que es difícil, o seguiremos teniendo ese déficit. Presidente, en América Latina, y no lo podemos dejar ir sin preguntarle por la corrupción. La corrupción es como el monotema que desde más o menos desde septiembre se viene hablando en América Latina, el caso Odebrecht. El tema de la corrupción, ¿cómo enfrentarlo como país? En Colombia, digamos, tiene todo convulsionado, en Brasil, por supuesto, en Perú, en Panamá, en República Dominicana. ¿Cómo manejar ese tema de corrupción y cómo verle alguna salida? Por primera vez, desde que se mide en la opinión pública, desde 1994, la corrupción es el problema que más nos aqueja a los colombianos o que más nos preocupa. ¿Cuál es su visión sobre el punto? Bueno, sin duda alguna es uno de los factores que más desconfianza genera
en el proceso político y en el proceso democrático. Y, por tanto, hay que tener dos consideraciones, ¿no? Uno, mantener la confianza en la justicia y, por tanto, cada vez que hay un proceso que puede tener las connotaciones graves de escándalos o hay que preservar mucho la independencia de la justicia y tenemos que confiar en la justicia porque es el cierre del sistema, ¿no? Y eso, ¿a qué me lleva? Me lleva a que no suele ser un campo bueno para la competición política el que se instrumentalice lo que son hechos escándalos graves y que nadie intente ni presumir ni acusar. Esa es una tarea que corresponde a los jueces. Junto a ello hay que intensificar la tarea preventiva, ¿no? Sabiendo que la democracia es el sistema que persigue y que lo persigue hasta el final, yo no tengo ninguna duda, estas prácticas que hacen tanto daño. Y la tarea preventiva es la transparencia, es una cultura, es una visión en la que debe estar implicada toda la sociedad, los poderes públicos, los partidos, las empresas. Bien, o sea que... No nos vayamos sin hablar de Colombia. Pero por supuesto, don Roberto, tiene usted la palabra. Aquí se dice con frecuencia, y sobre todo en lo que tiene que ver con los procesos internos como el de paz, que ha sido el que más división ha causado en los últimos tiempos en Colombia, que aquí nos vemos de una forma y que de otra forma nos ven desde afuera. Sí. Usted desde afuera y que ha estado en el vecindario y que es un gran conocedor de Colombia, ¿cómo ve la situación colombiana actual? Eso nos sucede a todos, ¿no? También a España, nosotros allí estamos en nuestras cosas, sin embargo cuando sales y te preguntan por España, pues ves que la visión es otra. Yo siempre me inclino por la visión de larga distancia, de ponerle perspectiva, ¿no? Y en ese sentido debo decir con rotundidad que el proceso de paz que ha vivido Colombia y el fin de 50 años de drama tan duro tiene un gran respaldo de la comunidad internacional, casi unánime, me atrevería a decir. Y esto no es en favor de un gobierno o de un presidente, no, es en favor de Colombia. Esta es la perspectiva que hay que tener. Al final, en la historia, si uno coge las grandes enciclopedias de la historia, aparecen pocas cosas de cada país, ciertamente, ¿no? Y pocos personajes. Y una de las cosas que sin duda aparecerá es que aquí hubo un dramático conflicto con 250.000 víctimas mortales y que el diálogo nos llevó a la paz. Claro, estos son... para hacer este tipo de procesos hay que asumir quién es presidente es gobierno. Yo tuve otro con un grupo terrorista que fue ETA, es distinto, pero bueno, alguna cosa como conclusión, como lección, sí sé. Uno, que exige una gran valentía. Dos, que no puedes pensar cuando lo haces en el resultado de unas elecciones, que tienes que pensar en el resultado de salvar vidas, las vidas que hay que salvar de futuro, y que normalmente el primer impacto es un impacto de conflicto cuando llega. ¿Por qué? Porque detrás hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento, y es entendible que el primer impacto sea de conflicto. Pero el tiempo sedimentará la opinión, y la paz nos llevará también a la paz política. Lo que pasa es que los procesos son así. Y claro, ahí cuando se discute entre paz y justicia, ¿no? Y es un dilema falso, ¿no? Porque en este proceso se trata al final de que una parte de la ciudadanía, no sé cuántos miles y miles de personas que han asesinado, que han hecho terrorismo, acepten lo que no aceptaban hasta ahora, que es la democracia, las reglas de la democracia. Y toda democracia tiene la obligación de intentar que todo el mundo acepte la democracia. Cuando venimos de un
proceso de 50 años de conflicto, con tanto dolor, ese proceso no es un proceso milagroso, es imposible. Toda paz supone sacrificios, pero pensando en los jóvenes, en los adolescentes de Colombia, que es en quien tiene que pensar un gobernante, ante todo, el proceso no solo merece la pena, sino que merece un gran respaldo histórico. Y desde luego lo vamos a ver, Colombia lo va a vivir sin duda alguna una etapa que valorará progresivamente, ¿no? De una manera muy intensa. Eso sí, es muy importante que se conserve la memoria. Es decir, Colombia puede ser un país sin violencia, pero no puede ser un país sin memoria de las víctimas y del dolor, porque la lección se tiene que aprender. La lección se tiene que aprender, ciertamente. Lo único malo de este programa, presidente, es que el tiempo vuela. Se nos pasó rapidísimo esta hora, sí. Y ya los productores nos hacen señas de que ha terminado nuestro tiempo. Queremos agradecerle mucho, presidente, que haya estado con nosotros en este programa especial. Para mí ha sido un gran gusto tenerlo aquí. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Don Roberto, muchas gracias. Gracias por habernos acompañado, don Fernando. Muchas gracias. Gracias, Juan. Gracias. Ha sido un gran gusto tenerlos a ustedes en nuestro panel especial del día de hoy. Y a ustedes también muchas gracias por haber estado en nuestra sintonía. Aquí estaremos, como siempre, en nuestro horario habitual de lunes a viernes a las 10 de la noche, aquí en la otra cara de la moneda, en Cable Noticias. Feliz noche para todos. La Universidad Sergio Arboleda presentó